Los que nos dedicamos al sector de la movilidad sostenible tenemos una serie de referentes a los que acudir para actualizarnos y estar al día. Uno de ellos es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, más conocido por sus siglas, el IDAE. Hoy tenemos la suerte de contar en nuestro podcast con Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible. Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros y charlar un rato sobre movilidad sostenible. Bueno, muchas gracias a ti por estar en nuestro podcast, estamos encantados de teneros por aquí. Antes de nada, para quien no os conozca, ¿nos puedes indicar brevemente cuáles son los objetivos y funciones del IDAE? Sí, claro. El IDAE es un instituto técnico, es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, como bien has dicho, y está adscrito a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Por qué digo esto? Porque al ser un instituto técnico adscrito al Ministerio, nuestra función es, dijésemos, instrumentalizar y llevar a cabo las políticas que en materia de ahorro y eficiencia energética y promoción de energías renovables pues tiene el Ministerio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues trabajamos en ahorro, eficiencia y promoción de energías renovables en todos los sectores consumidores, ¿no? Desde industria, residencial y servicios, y como no podía ser de otra manera, porque es el principal sector consumidor de energía final en nuestro país, en el sector del transporte y la movilidad, ¿no? Que bueno, es el departamento que llevo yo. Dentro de vuestro trabajo, la vertiente o la categoría de movilidad sostenible tiene incluso una web propia, Muévete con un plan, si no me equivoco. Sí, nuestra plataforma, exacto. Y por vuestro trabajo diario, por todas las consultas que resolvéis, por las visitas que tiene vuestra web, ¿veis que la movilidad sostenible se ha convertido actualmente en una tendencia y que va a más? Sí, por supuesto, y de manera indudable. Y, hombre, nosotros estamos metidos en este sector y efectivamente cuánto es el pan nuestro de cada día, pero yo creo que ya para todas las administraciones, para las empresas y para el ciudadano, el tema de la movilidad sostenible, es decir, cómo conjugar movilidad con sostenibilidad, es uno de los retos, ¿no? Que todos somos conscientes que nos enfrentamos a él, ¿no? Y como decía, en un país como el nuestro, donde el sector de la movilidad representa en consumo de energía pues más de un 43%, en emisiones de CO2 también es el principal emisor pues con más de un 27%, y yo creo que todos hemos llegado a esa conclusión, y ahora pues si tengo oportunidad pues diremos algunos ejemplos, ¿no? Pero de que es una prioridad, ¿no? El avanzar hacia un modelo de movilidad que sea sostenible en cuanto a que sea de bajas emisiones, que nos garantice esas necesidades de movilidad a largo plazo, en cuanto a seguridad de suministro, por ejemplo, de los combustibles que consumimos, y también que nos asegure unas condiciones de calidad del aire en las ciudades en las que vivimos, pues digamos compatibles, ¿no? con los requisitos mínimos de salud y de bienestar que todos queremos, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo, bueno, todos somos conscientes que la movilidad es inherente al ser humano, que está íntimamente ligada al crecimiento económico, pero también es cierto que con las medidas de eficiencia energética que nosotros defendemos, justo lo que queremos es desacoplar, ¿no? Es decir, que siga habiendo movilidad sin necesidad de que eso signifique que se reduzca el crecimiento económico, ¿no? Pues de ahí la importancia de esas medidas de eficiencia energética, y que al final lo que pretendemos es que esa movilidad, garantizar esas necesidades de movilidad a largo plazo, garantizando, pues eso, cubrirlas en unas condiciones de bajas emisiones y de buena calidad del aire, ¿no? Bueno, y lo único si quieres por apuntarte, ¿no? Cuando me decías, ¿crees que estamos apostando por ellos? Pues sí, desde la administración además estamos intentando asumir un papel de liderazgo, ¿no? Para concienciar tanto a empresas como a ciudadanía, ¿no? En este contexto, pues me gustaría señalar, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con horizonte al 2030,
sabéis que tiene un objetivo pues muy concreto para los temas de movilidad, y es alcanzar en los medios urbanos que un 35% de los pasajeros kilómetro que actualmente se hacen en vehículo privado, dijésemos, pasen a otros modos más eficientes, ¿no? Como puede ser el transporte público, los modos activos, el teléfono o el vehículo compartido, ¿no? Aparte de introducir también, 5 millones de vehículos eléctricos de todas las categorías, pero porque entendemos que la movilidad eléctrica nos va a ayudar a descarbonizar el sector transporte, ¿no? A reducir esas emisiones de CO2 que decimos que es el que más contribuye, ¿no? El sector transporte, ¿no? Y aparte del PNIEC, pues como también otras medidas que creo que son importantes mencionar en cuanto a cómo la Administración está intentando liderar, ¿no?, esa transición energética en el sector transporte, pues podríamos mencionar la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, la Ley 7 del año 2021, donde, por ejemplo, es muy amplia, pero bueno, me gustaría destacar una de las medidas, que es que antes del 2023, o sea, a final de este año, los municipios de más de 50.000 habitantes, que son unos 148, establezcan zonas de bajas emisiones. Eso efectivamente va a tener un impacto, ¿no? Y va a tener un impacto de concienciación en la ciudadanía, aparte de mejorar, dijésemos, la congestión, la calidad del aire y el consumo de energía en nuestras ciudades, en el sector de la movilidad, va a tener también un impacto muy importante en concienciación ciudadana, ¿no? O sea, que se va a plantear, pues, por qué se están poniendo estas medidas, ¿no? Es un poco utilizar el marco normativo para tratar de dirigir nuestros pasos hacia esa movilidad sostenible. Y por último, también hay que mencionar el anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación de transporte público, que, como sabéis, está todavía en anteproyecto, pero solo voy a mencionar una cosa muy concreta, y es que es la primera vez que una ley establece la movilidad como un derecho del ciudadano. Creo que es un cambio de enfoque pues muy importante, ¿no? Aparte de todo lo que dice la ley, esa primera premisa creo que es destacable, ¿no? Has mencionado ya algunos, y es que es verdad que hay muchos actores que están empujando por conseguir una movilidad sostenible real en España, ya sea en bicicleta, con los programas de efecto bicicleta, ya sea impulsando el coche eléctrico, como también he mencionado antes, por indicar alguno con el plan MOVES, el número 3, creo que es el que está más enfocado en el coche eléctrico. Y hay un último aliado que poco a poco empieza a ser representativo por su importancia. Me refiero a los planes de transporte al trabajo. Isabel, de forma general, ¿nos podrías indicar qué es exactamente ese documento y para qué sirve los planes de transporte al trabajo? Sí, la verdad es que, fíjate, nosotros como IDAE ya, desde hace muchos años, hace más de 10 años, hicimos una guía para las empresas para facilitarles elaborar estos planes de transporte al trabajo. Ahora, desde el año 2019, se actualizó esa guía y precisamente está colgada en la plataforma que has mencionado, la plataforma de movilidad del IDAE, que se llama Muévete con un plan, un poco centrado en esa guía que hemos hecho para las empresas para elaborar planes de transporte al trabajo. Muy sencillamente, un plan de transporte al trabajo no es más que un compendio de medidas, y muy importante, consensuadas entre plantilla y dirección de la empresa, ¿no?, que se detallan tras hacer un diagnóstico de la movilidad de la plantilla, ¿no?, hacer un diagnóstico del perfil de movilidad, y ahí salen una serie de medidas. Nosotros en nuestra guía facilitamos incluso pues el cuestionario que hay que hacer a los empleados para identificar esas pautas de movilidad. También damos incluso un borrador de carta que la dirección puede hacer a los trabajadores para un poco comprometerles y meterles en todo lo que es la elaboración del plan, ¿no? Y las medidas que se proponen, que también en la guía damos propuestas de medidas, habría una jerarquización, ¿no? Pues empezar por fomentar las medidas de movilidad activa, las de transporte público, las de vehículo compartido, el teletrabajo, como no, y al final pues llegar efectivamente a que los usos de vehículo privado en coche o moto pues fuesen los mínimos, ¿no? Aquí va a depender mucho también de dónde esté ubicada la empresa, ¿no? Porque las medidas no serán las mismas en función de dónde esté ubicada, porque el perfil de movilidad va a ser distinto, ¿no?
Pero la verdad es que, y bueno, luego podemos también comentar, ¿no? Un poco cómo el marco normativo también está impulsando a las empresas a elaborar estos planes de transporte al trabajo. La verdad es que desde hace ya muchos años pensamos que es una pieza fundamental, ¿no? Los planes de transporte al trabajo en las empresas y los planes de movilidad urbana sostenible en los ayuntamientos, ¿no? Son las dos que hicimos guías para ambos planes, ¿no? Que tienen públicos objetivos diferentes, ¿no? Unos son ayuntamientos y otros son empresas, pero la verdad es que creemos que son fundamentales para llegar a esa movilidad sostenible, ¿no? Al fin y al cabo, un PTT lo que va a facilitar a los empleados es que van a llegar a su puesto de trabajo en unas situaciones de mayor confort, de menor estrés y normalmente, incluso siempre, buscando con un ahorro económico. O sea, que entonces conseguir eliminar estrés, ganar confort y reducir el gasto económico en los desplazamientos, ¿no? Y esto es beneficioso tanto para el empleado como para la empresa, ¿no? Que al final, pues lo que consigue es que los empleados lleguen a sus puestos de trabajo, digamos, de una manera más, pues eso, más cómoda y con menos estrés. ¿Se prevé un poco que sea obligatorio realizar esos PTTs y que sea sancionable el incumplimiento o el no realizarlos? Sí. En el anteproyecto de ley, bueno, ya la ley ay, espérate, se me ha olvidado el nombre de la ley. Bueno, da igual. Lo importante es que el anteproyecto de ley de movilidad sostenible que se está barajando ahora ya incorpora que para aquellas empresas de más de 500 trabajadores o 250 trabajadores por turno, la elaboración de un PTT será obligatoria. Pero un poco ahondando en lo que decíamos antes de que es muy importante el consenso entre lo que es la dirección y los trabajadores, el anteproyecto de ley va más allá porque modifica la ley por la que se establece el Estatuto de los Trabajadores para que los planes de transporte se incluyan en la negociación colectiva. Es decir, tiene que ser algo que sea una parte de esa negociación entre empresa y trabajadores, ¿no? Como digo, el anteproyecto de ley ya contempla la obligatoriedad para más de 500 trabajadores o 250 por turno y va más allá porque también va a crear un registro para que todos estos planes, dijésemos, estén pues todos catalogados, ubicados en un registro nacional. Y dijésemos, todo esto se ha ido avanzando, ya os digo, desde hace muchos años. Yo creo que al final el mensaje es que todos estamos trabajando en la misma línea. Las empresas saben que esto les beneficia y que a la parte es, como digo, incluso parte de esa negociación colectiva, ¿no?, con los trabajadores, y que al final se quede la obligatoriedad en una cifra o en otra, dijésemos, creo que es un tema menor, ¿no?, porque al final el tema es el mensaje y bueno, y como tú preguntabas, sería una infracción leve el no hacerla. O sea, la ley lo que está estableciendo también es, pues eso, un régimen sancionador para aquellas empresas que con el número de trabajadores que se establezca como mínimo no tuvieran ese PTT, ¿no? Y es que la movilidad al trabajo es una asignatura pendiente, como dice el libro de Manuel Ferri, un poco parafraseándolo. Bueno, ya más o menos me ha respondido, pero podemos afirmar entonces que las empresas se están empezando a poner al día, ¿no?, en este sentido, en la movilidad al trabajo. Sí, la verdad es que sí. Y aparte no hemos hablado de datos, pero fíjate, normalmente en la movilidad diaria, en día laborable, pues entre un 30 y un 40% son desplazamientos al trabajo. Y por los últimos datos que teníamos, que es cierto que con todo el tema de la pandemia de la COVID tendríamos que actualizar, pero hablamos de que un 60% de los desplazamientos se hacen en motocoche, o sea, en vehículo particular, ¿no? Entonces yo creo que esto pues tiene un peso pues muy importante en consumo y, como digo, en congestión o incluso en estrés de los trabajadores, ¿no? Nosotros lo que hemos observado, respondiendo a la pregunta que me hacías, es que las empresas ya, como parte de su responsabilidad social corporativa, todas las grandes empresas, la verdad es que tienen planes de transporte al trabajo. Y, como digo, incluso no están esperando tampoco a que haya ayudas, porque las ha habido hasta el año 2020 en el Plan MOVES 2 dábamos incentivos para elaborar planes de transporte al trabajo, ¿no? Y no se llegaban a agotar los fondos. Pero eso no era porque las empresas no estuvieran haciendo PTTs, sino porque estaban haciendo los PTTs sencillamente como parte de su RSC, Responsabilidad Social Corporativa,
y se acordaban las medidas con los trabajadores. Muchas veces las medidas de los PTTs son retribuciones en especie, porque, por ejemplo, pues se puede plantear dar ayudas para el abono de transporte o lanzaderas, ¿no?, que puedan comunicar el intercambiador más próximo de transporte con donde esté ubicada la empresa. Es decir, que al final son medidas que se asumen por las empresas porque benefician, ¿no?, tanto a empleados como a empresa, ¿no? Y sí que es cierto que creo que está interiorizado, que hay muchas empresas, todas las grandes empresas que además han tendido a centralizar sus oficinas en ciertas ubicaciones, todas han creado ya esas ubicaciones con planes de